Muchas gracias. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí. Veo caras conocidas y por otro lado, pues gracias por el interés que muestran en un panel que vamos a desarrollar, que va a ser nuestro medio de intervención, donde daré la palabra a cada uno de los ponentes mediante una pregunta concreta y con la cual desarrollarán su exposición. El objetivo es tener este análisis de derecho comparado, como pueden ver el título, en una reflexión conjunta sobre lo que sucede en Francia, y agradezco infinitamente a la doctora Laurence Molinero, que no estaba previsto en su programa venir a este día. Ella debería estar ahorita en Tlaquepaque comiendo unos tacos o escuchando mariachi, pero sin embargo aquí está. A su esposo que nos acompaña, quien es abogado también de la ciudad de Nantes, Francia, y que bueno, como les digo, los dos preferían estar viendo otras cosas de México y conociendo de México, pero estamos aquí haciendo un tema conjunto de reflexiones académicas. Como pueden ver, el panel está compuesto también por dos profesores de aquí de la universidad, investigadores, y que también estudiaron en Francia. Entonces el objetivo es poder llegar a ese análisis conjunto de lo que pasa en el derecho administrativo francés y que nos explique también lo que pasa en Francia, y tener una aproximación de nuestros profesores aquí sobre lo que sucede en México y, por qué no, que también nos hable de alguna experiencia por la cual tuvieron en su paso por Francia. Así que yo voy a empezar rápidamente a posicionar el tema en más de 3 minutos, porque finalmente ellos son los que van a desarrollar estas reflexiones. Pero las ideas principales, sobre todo para aquellos que no están muy impregnados de lo que es la actividad del derecho administrativo, les quiero comentar primero. En México, este pequeño país que vemos ahí posicionado en el mundo, el derecho administrativo es muy reciente. De hecho, hasta hace algunos años en la academia se enseñaba derecho de las instituciones políticas o el derecho de la administración pública. Hoy en día, con la evolución que ha tenido nuestro derecho administrativo, hemos pasado una fase muy diferente, donde ya no únicamente nos preocupa la administración pública, sino también vamos más allá a cómo evitar y cómo impugnar aquellos actos de molestia generados por la propia administración pública. Y no quedarnos solamente ahí, sino como ciudadanos ir más allá. ¿Cómo reclamarle a la administración pública los daños que pueda generar por su actuar? Pero no solamente eso, vemos que hoy en día se vuelve complejo con el tema de estos institutos que regulan la competencia económica y telecomunicaciones. Vemos que el derecho administrativo se vuelve complejo en la contratación pública, porque antes los contratos públicos se los llevaban los amigos, los primos, los hijos, y hoy en día por ahí dicen que sigue existiendo eso, pero queremos creer que ya se aplica la ley, y si no se aplica como tal, ya tenemos medios de impugnar. Y vamos todavía más lejos, el Sistema Nacional Anticorrupción, que emana de bases administrativas y que va a dar todavía un nuevo respiro a la administración pública y al ciudadano, pues para tratar de mejorar un poco las cosas. Es un largo camino por recorrer. Yo siempre les ejemplifico en las clases de derecho administrativo que estamos con un niño, un bebé, y que lo estamos enseñando apenas a gatear. Después hay que enseñarlo a caminar, y después que empieza a caminar y que solo empieza a correr, pero tal vez esto puede tardar 100, 150 años, y si no, aquí la doctora me dará la razón de que en Francia no ha sido fácil, pero ahorita en un momento más lo vemos. Entonces, rápidamente, el derecho administrativo desde la óptica mexicana se posiciona desde el federalismo. A diferencia de Francia, como lo vamos a ver, parte de un Estado centralista. ¿Qué significa esto? Y lo veíamos hace un momento. Pues que tenemos una serie de niveles y de capas que no permiten la armonización del derecho administrativo en nuestro país. De tal manera que si yo quiero impugnar un acto de la administración pública en Jalisco, pues tendré un tribunal y tendré los medios necesarios que me da la ley para recurrir esos actos, pero si yo estoy en Durango o en Tlaxcala, difícilmente voy a encontrar una base de tribunales administrativos, aunque la idea es
construirlos en todos los estados, pero nos vamos a encontrar con la sorpresa de que hasta hace poco no todos los estados de la República estaban dotados de tribunales administrativos. Y desde la óptica francesa, como lo podemos ver, normalmente de Francia, aparte de la Torre Eiffel, pues conocemos muy poco, y normalmente cuando vamos a Francia visitamos París, sí, muy bonito París, intramuros, pero después cuando salimos de ahí nos enfrentamos a la realidad, como lo llaman los franceses, del desierto francés. Allá donde la administración pública es rígida, donde las leyes se aplican de una manera que puede existir también en México, pero la aproximación social, política y administrativa tienen una connotación muy diferente. Y por lo tanto, el objetivo es precisamente demostrarles y platicar un poco con ustedes de cómo ha tenido esa evolución en Francia, cómo se ha posicionado en Francia y cómo en México ha tenido esa emergencia el derecho administrativo y cómo se vive actualmente en nuestro país. Y claro, y cuáles son las perspectivas y los puntos y los retos que tenemos frente a este derecho. Entonces yo quisiera empezar haciendo una pregunta a la profesora Laurence Molinero. ¿Cómo funciona el derecho administrativo dentro del ámbito del Estado francés? ¿Y cuáles son los retos, sobre todo frente a la Unión Europea? ¿Por qué? Porque aquí nos hablan mucho de la Unión Europea, pero realmente cómo interacciona un Estado europeo con sus propias reglas frente al derecho administrativo francés o nacional. Entonces, dejo el uso de la voz y gracias ¿no? por estar aquí con nosotros a todos los ponentes. Muchas gracias. Pero para empezar, quiero decir que estoy muy emocionada de estar aquí en este panel. Quiero darle las gracias de la Universidad de Loiret y al subdecano y al derecho de la Facultad de... el director de la Facultad de Derecho. Agradezco también al doctor Guillermo Cabrera Quesada, quien conocí en la Universidad de Bretaña Sur hace casi un año y medio. Y quiero disculparme por mi desconocimiento del idioma español. No hablo español, lo siento mucho. Voy a hacer mi intervención en francés y gracias a Guillermo para traducir. Les grands traits du droit administratif. Entonces, las grandes líneas del derecho administrativo francés. Je vais distinguer trois traits essentiels du droit administratif pour répondre à cette question. Va a hablar de tres fases en las que se ha desarrollado el derecho administrativo. Le premier trait parlera de l'ancienneté du droit administratif en France. El primero, de la antigüedad del derecho administrativo en Francia. Le second portera sur le caractère prétorien du droit administratif, jurisprudentiel. El segundo, sobre el carácter jurisprudencial que tiene el derecho administrativo francés. Et enfin, le troisième portera sur l'incidence du droit européen, du droit de l'Union européenne sur le droit administratif français. Y el último es la influencia del derecho europeo sobre el derecho administrativo francés. Premier point donc à propos de l'ancienneté du droit administratif en France. Le droit administratif en France a commencé à se développer dès l'Ancien Régime, avant la Révolution française. Puis, à la Révolution française, en 1789, le droit administratif français a pris tout son essor, a commencé véritablement à se développer. Entonces, el derecho administrativo francés viene desde la época de los reyes, no es un derecho muy nuevo, y es a partir de 1793 que verdaderamente tiene sus verdaderas raíces y nacimiento dentro del Estado o el nuevo Estado que se construía francés. Pourquoi? Le droit administratif français s'est développé parce que, à la Révolution, les révolutionnaires ont refusé que l'administration soit jugée par le juge judiciaire.
Entonces, el derecho administrativo francés surge de una necesidad de impedir que la administración pública sea juzgada por un juez. Cette interdiction repose sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Entonces, contrario a lo que nosotros conocemos en México, donde hay una separación de poderes muy diferente a lo que existe en Francia, allá se llegó a la conclusión de que debe de haber una separación de poderes donde la administración no puede ser juzgada por un juez que se encuentra en otro poder. Et donc, à la Révolution, l'administration s'est retrouvée sans aucun juge, pas de contrôle juridictionnel. Ce n'est qu'à peu près 10 ans plus tard qu'ont été créées les juridictions administratives, le Conseil d'État et des juges administratifs locaux. C'était vers 1799-1800. Entonces, la administración hubo un momento en donde no tenía quien la juzgara y por lo tanto, pues el legislador tuvo que reflexionar en una manera de controlar a esta propia administración, y la forma en que encontraron para delimitar su poder fue creando el famoso Consejo de Estado, que es la máxima institución de derecho administrativo francés actual y que de una u otra manera a partir de 1790 a 1810 fue cuando se dio ese surgimiento de control de la administración pública, y es por eso que existe el derecho administrativo francés. Mais au départ, le Conseil d'État était soumis au chef de l'État, au ministre. Il ne sera vraiment indépendant que 70 ans plus tard, avec une véritable indépendance du juge administratif. Entonces, como pasa en algunos países latinoamericanos, este Consejo de Estado no era independiente de la administración pública, pertenecía a la propia administración pública. No fue hasta 80 años después que se logró esta separación, aunque pertenecía a la administración pública y sigue teniendo cierta interacción con la administración pública en el tema jurisprudencial, ya en el tema jurisprudencial logró la separación total. Mais quoi qu'il en soit, le juge administratif qui a été créé a commencé à élaborer un droit administratif particulier, un droit différent du droit civil, s'appliquant à l'administration. Entonces fue este juez que empieza a desarrollar un derecho particular que se aplica exclusivamente para la administración pública. Pero veamos aquí, fue el propio juez de la propia administración que desarrolla un derecho único para la administración pública. Il faut dire que le droit administratif n'était pas dans des normes écrites, dans des normes, ne figurait pas dans des normes écrites. Le juge civil dispose en France du Code civil depuis 1804. Il n'y a rien de tel pour le juge administratif. Il n'existait pas de code administratif digne de ce nom, il n'en existe toujours pas. Entonces, lo que nos dice la profesora, a diferencia del derecho civil, donde existe un código, un cuerpo de leyes, donde se ha trabajado desde el siglo XVII en este código, el derecho administrativo no contiene reglas escritas o no contiene un código como tal, como pasa en el derecho civil, y por lo tanto podemos hablar que es un derecho pues, prácticamente creado por una base de experiencias. Et donc, comme il n'y avait pas de règles écrites, le juge administratif a eu les mains libres pour élaborer toutes les règles particulières du droit administratif en France. Et le juge administratif a donc créé un droit particulier qui reposait sur une tentative d'équilibre entre les impératifs de la puissance publique, les impératifs de l'intérêt général, d'une part, et la garantie des droits des administrés, d'autre part. Entonces, el juez administrativo fue creando las propias reglas, las propias bases, tratando de buscar un equilibrio entre el interés general y los derechos de los administrados o de los ciudadanos que se encontraban frente al poder de la administración pública, pero fue
De nuevo, y no hay que perder de vista, el juez administrativo, no el legislador. Si, au contraire, le juge judiciaire était resté compétent pour juger l'administration, eh bien, ce juge judiciaire aurait appliqué les règles du droit civil qu'il aurait un peu aménagées pour tenir compte des impératifs de puissance publique. Mais il n'y aurait pas eu de droit original pour juger l'administration. Y por lo tanto, si se hubiera dejado a la mano de un juez del fuero común o un juez de instancia en materia civil o de otra materia, aplicar las reglas a la administración pública, como pasaba aquí en México hasta hace unos años, sobre todo en materia de responsabilidad, hasta el año 2012 era un juez civil el que juzgaba la administración pública, pues no hubiera tenido, sobre todo desde la perspectiva francesa, esa aproximación de hacer un derecho técnico, a diferencia de un juez civil que nos hubiera interesado en la parte técnica de la administración pública. Et j'en viens à ma deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, ce qui découle directement de cela, c'est que le droit administratif, c'est un droit jurisprudentiel, d'essence jurisprudentielle, d'origine jurisprudentielle. Et effectivement, faute de texte, le juge administratif a dû régler les litiges. Il les a réglés avec des normes qu'il a lui-même créées de manière tout à fait prétorienne. Il a donc fondé le droit administratif à partir de deux théories doctrinales, la théorie du service public d'un côté et la théorie de la puissance publique. Deux théories doctrinales qui datent du début du XXe siècle. Entonces, como no había esta aproximación, vamos a decir, escrita, se tuvo que crear a base de una teoría, y es donde empieza a generarse la jurisprudencia en Francia, que tiene dos vertientes. Primero, y un concepto bastante importante en el derecho francés, el servicio público. Y segundo, el concepto del poder público. El poder público y el servicio público, dos conceptos que generaron toda esta revolución en el derecho administrativo. Et donc ce sont les deux pierres angulaires du droit administratif encore aujourd'hui. Mais au cours du XXe siècle et au XXIe siècle également, se sont développées beaucoup de normes écrites applicables à l'administration en matière de fonction publique, en matière de contrat public, en matière d'urbanisme, en matière de procédures contentieuses et non contentieuses. Et donc, il est devenu nécessaire de codifier le droit administratif. Et donc, à partir de il y a quelques décennies, à partir des années 80 surtout, on a commencé à codifier le droit public français. Code des marchés publics, code de la fonction publique, et plus récemment, code de la justice administrative, et enfin, depuis l'année dernière, code des relations entre le public et l'administration. Entonces, estos dos conceptos en los que hablábamos del servicio público y el poder público no eran suficientes para explicar el derecho administrativo. Y con la propia evolución y tecnificación de este derecho, se empieza a hacer también un derecho escrito. ¿Qué quiere decir? Un derecho ya legislado, donde aparecen nuevos conceptos y nuevas áreas a regular, como ese de la contratación pública, derecho del urbanismo, derecho ambiental, derecho de los procedimientos administrativos, derecho del procedimiento contencioso administrativo, y todo esto pues ha llevado a que tenga un paso de lo jurisprudencial, pero también a ser ya un cuerpo de leyes, donde en México pues no concebiríamos un derecho simplemente jurisprudencial, en la manera como llevamos nuestro derecho. Mais il n'existe pas encore de véritable code administratif. Il y a des codes ponctuels et c'est une tâche très difficile parce qu'il faut codifier et les textes et la jurisprudence. Desgraciadamente en Francia no existe un código de derecho administrativo porque se tiene que trabajar arduamente en codificar
el derecho jurisprudencial administrativo, más aparte los códigos que ya existen actualmente en un solo cuerpo jurídico, y pues por el momento no se ha llegado a eso. Et j'en viens au troisième et dernier point, enfin, toujours à propos des normes écrites, le droit administratif français est soumis depuis les années 50, 1950, au droit de l'Union européenne, au droit de la communauté européenne qui est devenu le droit de l'Union européenne. Et effectivement, le droit administratif a dû faire face et intégrer le droit de l'Union européenne. La communauté européenne a été créée en 1957 et par 6 pays, et actuellement il y a 28 pays dans l'Union européenne, 28 et bientôt 27 avec le Brexit et la sortie du Royaume-Uni. Et c'est un droit d'intégration, c'est-à-dire que chacun des pays doit intégrer ce droit et accepter de reconnaître sa supériorité. Entonces, actualmente el derecho administrativo francés se encuentra sometido al derecho de la Unión Europea desde los años 50. Esto implica, y bueno, nos dice que actualmente son 28 países, próximamente van a quedar 27 por la salida del Reino Unido. Entonces, esto implica que existe un derecho superior sobre los derechos nacionales. Y bueno, nos dice que esa interacción pues genera ciertos problemas en el derecho nacional. Et le juge